¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en nuestro espacio de periodismo y libertad de expresión y en nuestro programa de sucesos que pues conduce mi compañera y amiga, colega Claudia, pero hoy precisamente estamos, pues vamos a decirlo así, celebrando un suceso muy importante. Indiscutiblemente que ustedes están viendo unas fotografías que tenemos aquí al lado y yo lo digo y perdonen por el yo, pero lo manifiesto con mucho orgullo, con un gran recuerdo y con un gran cariño aquí a este gran señor, don José Martínez Bastida, del cual vamos a platicar hoy, y por supuesto aquí Claudia, que es, pues, vamos a decir, sigue el camino precisamente de sus señores padres, que son un referente en el periodismo, en la abogacía, en muchos otros hechos muy importantes, no solamente en la entidad oaxaqueña, sino a nivel nacional, incluso internacional. Clau, ahora sí que yo te doy la bienvenida a tu programa. Gracias Merlín por acompañarme en esta nostalgia, en este reconocimiento y en honrar la vida pues de dos personas que no solo cambiaron y marcaron parte de la historia de este Oaxaca en el ámbito periodístico y también en la impartición de justicia, pero para mí es más profundo y más simple. Sin ellos yo no estaría aquí, ¿no? No estaríamos en este plano. Y hoy vamos a hablar un poco de cuál fue el papel que ellos jugaron en el periodismo oaxaqueño, tanto mi madre, la licenciada Rosa María Sánchez Montiel, que tenemos acá a un lado, ella es un autorretrato que ella se hizo cuando estudiaba arquitectura. Fíjate. Lo pintó a mano con un espejo y bueno, pues de mi padre, don José Martínez Bastida. Merlín, muchísimas gracias. Me hubiera gustado que nos pudieran haber acompañado, ojalá lo podamos hacer posteriormente. Muchos de los compañeros y compañeras periodistas que conocieron a ambos, que Sí. estuvieron con ellos en las redacciones, muchos se formaron con ellos en los medios de comunicación, sobre todo impresos, y pues no pueden negar que a su manera, con su política, con su visión, pero los dos cambiaron la historia del periodismo en Oaxaca. Definitivamente, fíjate que, como lo decía yo en un inicio, para mí en realidad es un gran honor y me siento muy orgulloso y son recuerdos inolvidables porque fíjate que yo llegué al diario Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, cuando todavía ahí en la calle de Libres, pues entrabas y al fondo todavía estaba ahí un toronjal y estaban, pues prácticamente llegué como, creo que como 5 o 6 años después de que se había fundado, porque el Noticias se fundó un 12 de junio, me parece, del 76. Yo llegué en 1982 y estaba yo haciendo esta remembranza, estos recuerdos, que precisamente, fíjate, de quienes, cuando tu servidor arribó a Noticias, quienes estaban allí, pues nuestro querido gran amigo que en donde esté le envío un gran saludo, Ismael San Martín, también a Evaristo Martínez López, que también ya se nos adelantó, Chicho, Narciso Reyes, estaba también María de los Ángeles Fernández Mondragón, Mauricio Mauro Ramírez Hernández, el Mao Mao, sí, estaba también Alfredo Martínez de Aguilar, me parece que también ya estaba Luis Ramírez y Wenceslao Añorbe, que tuve la oportunidad de convivir con ellos. Y bueno, dentro de todo el entorno, porque ahí en el Noticias fue donde tu servidor a veces ha comentado que aprendí a hacer todo el periódico, desde granear láminas, ¿no? Porque andaba yo de metiche en todos lados, ¿no? Entonces ahí conocí a don Jacobo, que era el prensista, no recuerdo su apellido, a Carreño, que era el formador, ¿sí? El amigo Carreño, y precisamente ahí también a Jesús Ortiz, que en ese entonces Chucho era como el CEO, vamos a decir, ¿no? Del periódico, porque él fue el que me enseñó a manejar las primeras computadoras que llegaron, la cabeceadora, cuando ya se empezó a convertir en cuestiones digitales el diario Noticias. Entonces, no hombre,
Son grandes recuerdos de que todavía, a mí me tocó todavía ver la prensa, luego después cuando llegó la rotativa, y fuimos avanzando. Y, como lo dije en un inicio, este señorón, don José Martínez Bastida, ¿sí? Que siempre me llamó transparente. Yo no sé si porque estaba yo demasiado flaco, Delgado. pero siempre desde un inicio me llamó transparente y aprendí mucho de él. Aprendí mucho de él. Él simplemente con una palabra me decía, a ver, transparente, esto es así. Y así, y no solamente a mí, sino a todos, pero tenía, yo lo he comentado, y perdón por el yo, pero fíjate que él tenía una manera tan sencilla y tan especial de mantener a todos unidos, de que él regularmente cada 15 días nos invitaba o a desayunar o a comer, a todo el personal, ¿eh? A todo el personal, y y allí siempre nos decía, había un restaurante que estaba por allá por donde está el ADO, no recuerdo su nombre de este restaurante que existió, fue muy famoso y gran amigo de don Pepe, la persona, el dueño. Que eran carnes, ¿no? Eran carnes, era un buen restaurante ahí, me parece que tipo argentino. Y ahí siempre nos llevaba, y ahí es donde siempre nos decía, y eso no se me olvidará nunca, siempre nos sentaba y ahí decía, ahora sí, díganse lo que se tengan que decir, y no me anden gritando ahí en el periódico, así, sí, órale, ¿no? Y así fue como mantuvo a las noticias, y así fue como hizo y mantuvo ese gran diario que verdaderamente se hacía periodismo de investigación, se hacía periodismo de investigación, se hacía periodismo de verdad, ¿sí? Y por eso fue el número uno en el tiempo en que mi querido don Pepe allí estaba, siempre presente, siempre al pie del cañón, porque él sí era de los que cuidaba que las cosas se hicieran bien. Pues te digo, un señorón, ¿no? Y tu señora madre, que también tuve un tiempo ahí mecanografiando cuando llegaron las primeras máquinas, porque todavía me tocó nuestras máquinas Olivetti, las mecánicas, cuando llegó la primera Olivetti electrónica, no hombre, uff, y cuando llegaron las primeras máquinas Compographic, así se denominaban, y tu mami, yo fui el encargado, tengo el gusto de que fui el encargado de transcribir sus columnas, ¿sí? Transcribía yo sus columnas y no sabes la responsabilidad, porque nada más era un display y a escribir, y si te equivocabas, pues lo veías hasta que revelabas la nota, ¿no? La nota. Sí, y no, pero fueron momentos inolvidables que vivimos, yo creo que todos, ¿sí? Y yo estuve allá del 82 al 85, me separé 2 años, regresé en el 87 y después de allí ya en el 91 que me fui a la Ciudad de México. Pero fueron las etapas que viví al lado de tu señor padre y al lado de tu señora madre, que ambos en sus ámbitos nos enseñaron a muchos. Fueron nuestros maestros indiscutiblemente, ¿no? Indiscutiblemente. Bueno, dicen que la mejor maestra es la vida, ¿no? Es la vida, y para poder entender a veces el carácter, la decisión y, ¿por qué no?, también a veces los errores, ¿no?, de las personas, de los seres humanos, tienes que conocer un poco de su historia, de su origen. Yo lo comento muy orgullosa, pues que mi padre, mi abuela era obrera en una fábrica de hilo y laza, que era donde hacían la ropa interior, Ajá. Rimbo, creo que se llamaba, ¿no? Que era, ándale, sí, creo que era Rimbo. algodón. Ajá, Ella sí, trabajó ahí, fue una mujer muy trabajadora toda su vida. Mi padre trabajó desde muy niño y se forjó, pues ahora sí que pues con los azares de la vida. Muy joven, por alguna razón, se afilió al Partido Acción Nacional, era muy buen orador, entonces logró llegar a debatir con Diego Fernández de Ceballos, Sí. y era una anécdota porque pues en ese tiempo, porque ahora se ha demeritado mucho, pero en ese tiempo el Partido Acción Nacional estaba considerado como de gente rica, ¿no? Sí. Era una élite, era la aristocracia. Ándale. Entonces, pues él no encajaba en esos perfiles, pero al final encajó. Ganó los debates con estos jóvenes entonces también
prometedores de Acción Nacional, pero de familias pues bastante posicionadas. Y entonces lo nombraron líder juvenil de Acción Nacional. En esa efervescencia de esos tiempos, él, pues apasionado, digo yo, y guadalupano hasta el último de sus días, sí. Impugnaron lo que ellos consideraron el primer fraude electoral para un candidato de Acción Nacional, y él se encargó de ir a traer armas a Tamaulipas, ¿no? Cruzaron la frontera, regresaron, y en las comisiones que les pusieron, él vino a Guajuapan junto con otros de sus jóvenes compañeros de Acción Nacional, y tenían la intención de dinamitar el puente de Guajuapan, alguna cuestión ahí. Desafortunadamente alguien filtró la información desde el mismo Partido de Acción Nacional. Hay quienes comentan años después, como don Eulogio Martínez Walls, o sea, muchos que yo tuve la oportunidad de platicar con ellos, pues decían que había incluso la presunción que había sido el mismo candidato a la presidencia que se sentía traicionado, el que los delató para una negociación con el que había ganado en el partido oficial, que era el PRI. Y entonces él estuvo detenido como preso político, lo trasladaron aquí a la ciudad de Oaxaca. Entonces el penal estaba donde hoy está el Hotel Quinta Real, el Hotel Presidente. A él le tocó ahí. Ajá. Y ahí él continuó haciendo activismo, puso obras de teatro. Y es una parte que a mí me encanta contarla y recrearla, porque es mi origen finalmente. Mi madre, por su lado, había empezado a estudiar arquitectura. También estaba en teatro con doña Arcelia Yañiz, fue de sus alumnas muy queridas de doña Arcelia, y ahí también empezó ella a escribir y era oradora oficial en algunos eventos. Y entonces ellos también, con el grupo de doña Arcelia, montaban obras y fueron a presentarla al área de los presos políticos. Ajá. Mi papá la suya, mi mamá la suya. Ahí coincidieron, ahí se conocieron, ahí se enamoraron. Y ahí empezó. Y ahí empezó la historia, ¿no? Ahí empezó la historia, la prehistoria de Claudia. Pues sí, ahí estaban ya mis genes trabajando para que pudiéramos llegar el día de hoy a contarles esta historia. Y bueno, después él sale, porque era una cuestión política, finalmente sale y deciden irse a la Ciudad de México. Mi mamá ya se había inscrito en la universidad, que entonces era el Instituto de Ciencias y Artes, en la carrera de abogacía, pero finalmente pues deciden irse de la ciudad de Oaxaca, se van a la Ciudad de México. Mi papá se va como gerente del Hotel Reforma y ella se va a la Escuela Libre de Derecho, ¿no? Y ahí inician también otro caminar, otro Ajá. andar, y pues cuando regresan a Oaxaca años después, ya viene mi papá con esa... pues yo digo que es con esa vocación, ¿no? Y entra a trabajar al periódico El Fogonazo. Todo esto ha sido como recopilaciones de es ustedes, que es importante. Como la gente que caminaron con él, que crecieron con él, pues me han ido contando, ¿no? Y yo he podido ir reconstruyendo esas historias de vida de los dos. Entonces ellos llegan, él empieza a trabajar en el periódico Fogonazo, mi mamá entra a la Reforma Agraria, y pues bueno, de ahí sale todavía más la inquietud. Ponen el periódico Noticias. Primero pusieron un semanario que se llamaba Punto y Aparte. Ándale. Uh-huh. Después hicieron porque también el estuvo periódico, la opinión. También la opinión. Que estaba en Antonio Gay. Exacto. ¿no? Y ya de ahí pues se funda el periódico Noticias. Bueno, dicen que hoy lo vemos a la distancia y pensamos que él se equivocó. Hace unos días o unas semanas platicaba yo con el licenciado Fortino Figueroa Montes, a quien le mando un saludo y todo mi cariño, y él decía, tomó malas decisiones, se asoció con gente que pues no era la correcta, pero que tenían el capital. A lo mejor es cierto, pero era el momento y tenía que hacerlo, y lo hizo, y se funda el periódico Noticias, que desafortunadamente pues hace unas semanas dejó de circular de manera impresa después de 40 años. Fíjate. Él fue el fundador del periódico Noticias. Algunos, como el licenciado Martínez Álvarez y Ericel Gómez Nucamendi, pues pusieron capitales. Sí, claro. Pero nunca estuvieron presentes, ni tuvieron la visión de un periódico que pues durante 40 años marcó la historia de Oaxaca y que la fundó él. Y mi mamá desde el primer momento, desde el periódico La Opinión y desde el semanario, ella ya estaba escribiendo artículos,
Ella fue editorialista del Noticias muchos años. Sí, muchos, sí. Y después del periódico El Sur también. Y ella escribió una columna que se llamaba Axioma. Axioma, sí. Hace unos días, entre los papeles de la nostalgia, encontré unos axiomas que ella escribía a máquina, que yo creo que eran parte de lo que tú transcribías, porque ella además trabajaba. Porque además era una plana lo que escribía tu mami. Era una plana, ¿eh? No, no como las columnas que vemos ahora, ¿no? O sea, así es una columna. No, era una plana que dedicaba a ella, ¿sí? Y decías, su nombre. Y además ¿Y te veías la plana, eh? Y yo veía los títulos de algunos de estos axiomas que están escritos en esa papel copia, incluso, ¿no? Y que ya casi no se ve la letra de la tinta de la máquina. Y ella hablaba ya en ese tiempo, digo, hablamos de hace 40 años, hablaba de los temas de salud, el tema de la corrupción, el tema de los problemas de los embarazos infantiles, de la inseguridad, o sea, algo que no se ha modificado y se ha acrecentado a lo largo de los años. Y cuando hablamos de mi madre, que además después fue juez muchos años de su vida, formó parte del Poder Judicial en Oaxaca, de las primeras jueces en Oaxaca, pues ella también era madre, y era madre no de uno, ni de dos, ni de tres, de 7 hijos, ¿no? Y de un esposo, de una pareja que era muy exigente. Yo todavía recuerdo así como vagamente imágenes de mi madre planchando los trajes, que los planchaban con gasolina y con vapor, los trajes de mi papá. Nunca le gustó mucho así como cocinar, ¿no? Pero pues finalmente era la quinta jornada, no solamente una, porque además ya casada acabó la carrera, sí, y con hijos ya acabó la carrera en la Libre de Derecho, trabajaba jornadas extenuantes. Cuando fue secretaria de la Reforma Agraria, porque llegó a ser secretaria delegada, pues varias veces se iba a las comunidades, a los conflictos agrarios, eso que tanto nos siguen doliendo a los oaxaqueños y tantas vidas nos han costado, y a veces las secuestraban, a veces no regresaban, no había carreteras, hasta en burro llegaba a las comunidades, pero yo recuerdo que siempre que regresaba, a veces 2, 3 días ausente de ir a esos trabajos, regresaba con sandías. Una vez le regalaron un venado, otra vez le regalaron un pollo, otra vez un guajolote. O sea, era parte de, esa era la otra mirada de la licenciada Rosa María Sánchez Montiel, que en este clavado que te digo de hace unos días, incluso hay una carta del licenciado Jesús Martínez Álvarez, que son esas ironías de la vida, pero bueno, donde la está felicitando por su trabajo un 5 de junio. Fíjate. Por su trabajo como columnista y por tocar temas tan sensibles en la vida oaxaqueña. Hoy ya no te reconocen, pero ni en carta, ¿no? Y si no, te desaparecen. Hoy te mandan otro tipo de cartas. Así es. Y si es que te las mandan. La de defunción te la mandan, pero bueno, es parte de esas historias, porque a veces dicen, no, pues es que fueron poderosos, tuvieron mucho dinero, don Pepe tenía feo carácter, pues era gritón y mandón como, porque sí lo era, tanto en el trabajo como en la casa. Claro. Pero también tenían vidas aparte, o sea, yo a veces me imagino y digo, bueno, ¿a qué horas tenían tiempo también mi papá para las negociaciones? Él estaba desde que empezaba a editarse el periódico, revisaba todas las notas, todas las columnas, todas las fotografías, y se iba casi cuando se cerraba la edición. Subía a revisar cómo se estaba formando, iba a fotomecánica. No recuerdo el nombre de nuestro buen amigo el fotomecánico, que también ya se nos adelantó. Subía, checaba, bajaba, luego iba y platicaba con Chucho. A ver, Chucho, ¿sí? Entraba a redacción, nos saludaba a todos y checaba. Y ahí, esa era su vida de él. Y por eso lo vuelvo a repetir, por eso fuimos el número 1. Porque ahora sí que estaba ahí presente él, ¿no? Y todo lo veía. Y como tú dices, fíjate que no, yo digo que no regañaba, sino simple y sencillamente, de por sí su voz ya ves que era muy fuerte, ¿sí? Era un vozarrón el que tenía, ¿no? Y luego además ya sabes que estaba bastante alto, ¿no? Y digo, para mí pues estaba así, ¿no? Y ya nada más se paraba y por ejemplo a mí me decía, transparente, a ver, venga al despacho. Cuando me decía ven al despacho, es que algo ya había leído que estaba medio mal, vamos a decir, o mal, ¿no? Y ya. Pero te daba la instrucción, sí, muy serio, de palabra fuerte,
pero tranquilísimo, vamos a decir. A lo mejor no coordino, vamos a decir, de que si fuerte y luego ahora tranquilo, no, esa era su manera. Y aprendías, por supuesto que aprendías. Bueno, es que antes había otra forma de enseñar, ¿no? Porque yo sí recuerdo los gritos de Dolores. Ah, Dolores, Lolit, su secretaria de toda la vida. No, hombre. Pues en este programa, Sucesos de Oaxaca, en los programas que hemos ya sacado al aire, que yo creo que vamos ya más de 30, pues muchos de los que han desfilado por esta cámara y por este programa estuvieron con él. Yo aprendí y aprendo y sigo aprendiendo de ellos también en el ejercicio periodístico, pero sobre todo aprendo de mi padre. O sea, porque ustedes me transmiten lo que ellos fue en cada uno de ustedes, Luis Ramírez, Roberto Santiago, Sí. Itiel, a quien le mandamos un saludo y esperamos que se Itiel recupere muy, muy rápido. Y nos faltan muchos, ¿no? Alfredo Martínez de Aguilar, Isaac Olmedo, bueno, Ismael San Martín, que ya no está en este plano. María de los Ángeles. María de los Ángeles, a quien también, de verdad, todo nuestro reconocimiento y nuestro cariño para ella, una de las mujeres más importantes, creo yo, en el periodismo no solamente de Oaxaca. No, internacional, ella fue corresponsal del Vaticano. Y viajó con varios papas. O sea, sí. ¿no? También ella inició con mi padre en el Noticias, Raúl Castellanos, o sea, tantos, ¿no? Tantos que, pues no es que lo reconozcan el día de hoy, pero yo creo que sí tendrían que aceptar que, aunque él no era oaxaqueño, y aunque mi madre dedicó también gran parte de su vida a la abogacía, a la impartición de justicia, sí cambiaron. Sí hay un antes y un después del periodismo en Oaxaca, después de ellos, porque en Noticias pues llegó una rotativa impresionante, se hizo secciones, se abrió, era voz de la comunidad, se le dio espacio a la iglesia, se volvió como plural, ¿no? Era otra forma de hacer periodismo, sí, pero él llegó con la visión de transformar Oaxaca y muchos años después intentó hacerlo también con el periódico El Sur, y coincidentemente, Merlín, hoy que se da este programa y que ustedes me arropan y me siguen también para poder hacerlo, es porque él el 4 de octubre cumplió 27 años de haber partido de este plano terrenal, y mi madre el 13 de octubre cumple 15 años también de haber partido. Y entonces en esta pues celebración de la vida, ¿no? Sí yo los extraño, por supuesto. Obvio. Creo que mucha gente los extraña y los quiere, pero también es honrar la memoria de ellos y reconocer lo que significó, porque tanto el periódico Noticias como el periódico El Sur, que después lo llamaron Tiempo, ¿no? Pero que finalmente siguieron, bueno, no cambiaron, pero ni las computadoras. No se sentaron en el asiento que él tenía, porque antes de que se quedaran con el periódico, yo me lo llevé y está en casa de ustedes. Pero fueron dos periódicos muy importantes. En su momento el periódico El Sur trajo la tecnología, se visualizaba como uno de los periódicos más importantes, no en México, sino en América Latina, por fue el primero que metió las Mac a las redacciones, y siguieron vigentes muchos años, 27 años después de él, ¿no? Siguen siendo el referente del periodismo en Oaxaca, y los dos fueron fundados, fueron hechos con la visión, con el trabajo, con el esfuerzo y con un gran equipo de trabajo, pues de don José Martínez Bastida y de la licenciada Rosa María Sánchez Montiel. Definitivamente, tú lo dices muy bien, Claudia. Fue una etapa, no es que diga yo que no se puede volver a tener, ojalá que así sea, pero fue una etapa en la que se trabajó el verdadero periodismo, y lo digo así, el verdadero periodismo, porque don Pepe, que siempre, muy respetuosamente, siempre le llamamos don Pepe, ¿sí? Él siempre nos exigía y estaba muy pendiente de que lo que se tuviera que escribir estuviera bien fundamentado y que fuera investigado y checado, ¿sí? Y hubo ocasiones, porque lo viví,
en que cuando algo faltaba, digo, yo lo digo y lo digo con gran recuerdo, ¿no? En 2 o 3 ocasiones me mandaba llamar a su despacho y me decía, transparente, esto está excelente, porque me acuerdo que se hacían las notas así larguísimas, ¿no? Tipo novela, pues, ¿no? El quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y luego me decía, transparente, a ver, ven, esto está muy bien, pero ahorita no es el momento, ¿sí? Ve, chécate algo rápido, haces una notita pequeña y lo vamos a revisar para mañana, ¿no? ¿Cuál era la situación? De que algo había encontrado que había que componer, vamos a decir, reafirmar, ¿no? Y ya cuando me decía, mira transparente, chécate este dato, esto, porque esto está importantísimo, pero mañana, ¿sale? Y listo. Y así era, ¿eh? Pero Merlín, también tenemos, bueno, yo hoy lo veo a la distancia, obviamente, pues también hay que decirlo, había veces que tenía que negociarlas. Mira. Porque finalmente era una empresa Y había que pagar sueldos, había que comprar papel, había que pagar gasolina. En ese tiempo se iba a traer el periódico a Tustepec, había que pagar choferes, seguro social, impuestos, etcétera, etcétera. No. Y entonces él se echó, pues yo digo que se echó a la espalda, no solo este sueño que él tenía del periodismo y de transformarlo junto con mi madre, sino también se echó en la espalda la vida de muchas gentes, incluidos los voceadores, ¿no? Que dependían de esa fuente de trabajo. Sí. Y yo creo que en ese momento él se olvidó de muchos de sus ideales y de sus sueños y tuvo que volverse un hombre de empresa, un hombre de negocios, tuvo que aprender pues a jugar con el poder. Definitivamente. Porque no había de otra. No, y además jugaba, pero excelentemente bien. Derecho de picaporte Sí, con los claro. gobernadores y ese niño cuya madre era una obrera en una fábrica, pues acabó desayunando y tomando decisiones con el presidente de la República a nombre de muchos periodistas y me gana la emoción. Me gana la emoción porque, hijo, ¿cómo hubiera yo querido haber nacido mucho antes para poder haber caminado con él como lo hicieron ustedes? Mira. ¿No? Pero me dejó un legado y me dejó amigos y enemigos excelentes, ¿eh? Porque eso sí. Sí. Amigos que hasta la fecha y enemigos que hasta la fecha también. Sí, pero además, como tú dices, amigos y enemigos de caché, vamos a decir, ¿no? No, o sea, de primer nivel. De primer nivel, vaya, ¿no? Pero fíjate que, como tu servidor lo comenta, mira, yo siempre digo, todo en su tiempo y en su momento, nada antes, nada después, y tú estuviste en el tiempo y en el momento en que tuviste que estar, ¿sí? Y habemos muchos que te queremos mucho, como tu servidor, y no por el hecho que seas el hijo de don Pepe, ¿sí? O de doña Rosy, no, sino porque tú también, y muchos han de pensar, no, pues Claudia, pues como fue la hija de don Pepe y ahí los poderosos, ni les costó, ni le costó, de seguro. No, a ti te trató como nos trataba a nosotros, ¿sí? Era trabajar. Una cosa era, él siempre nos decía, y de él le aprendí, ¿eh? A ver, transparente, de aquí para acá, te debes a esto. Y de acá para acá, tú eres mi amigo, ¿sí? Y te quiero, transparente. Sí, o sea, dabas un paso fuera de la calle y eras el amigo, Digo, había un negocito enfrente del periódico en que más de 3 veces compartí pues el de con las él. Madres, ¿no? El de doña Gloria. No. Ahí con doña Gloria, en que compartimos con él muchas cosas, ¿no? De amigos. Y de acá para acá, ¡ja, papá! Ahí tenías que trabajar y pues aprender. Mira, él decía que un periodista lo era a los 365 días del año, las 24 horas. ¿no? Fueras hombre, fueras mujer, que entonces, bueno, al menos a mí que ya me tocó estar en el sur cuando se fundó, pues ahí estaba Soledad Jarquín, estuvo también Rebeca Luna, estuvo Idolina, creo que Idolina estuvo ahí o en el Noticias. No, Idolina estuvo en el Noticias. No recuerdo, Paulina, Jacqueline, o sea, muchas de las mujeres que hoy están en la cúspide del periodismo en Oaxaca, pasaron por la redacción del periódico El Sur. Y pues yo recuerdo que él, no sé si era tan exigente con ellas como conmigo, que yo ya tenía 3 hijos, pero
lo que yo sí creo es que fue muy humano. Fue Sí. muy humano y cuando hubo problemas o alguna de ellas tenía alguna circunstancia, él siempre así que si los hijos, que si la guardería, que si aquello, que si esto, incluso de repente les compraba viajes y bueno, no sé si los compraba, los intercambiaba con publicidad y las mandaba con sus familias para que los maridos se aplacaran un poquito de las dinámicas de trabajo. Sí. Los mandaba a Huatulco, a Puerto, o sea, pues yo creo que dentro de todo era un hombre generoso, pero también era un empresario pues inteligente, porque él sabía que mientras mejores condiciones tú tuvieras, pues tú trabajabas más a gusto, ¿no? Aunque te regañaba y de repente pues hasta te rompían las notas y todo esto, pero era parte de la enseñanza. Él decía, el periodismo no es para ángeles, es para demonios, ¿no? Y él estuvo con Dios y con el diablo. Yo creo que por eso se hizo tan amigo del arzobispo Bartolomé Carrasco. Ándale, sí. Que también después yo me enteré que tuvieron ahí algunos temas bastante sensibles, porque recordarás que don Bartolomé Carrasco pues fue de los que inició la teología de la liberación, sí. Y pues yo creo que esa parte de la injusticia, que era el origen de la pobreza que él vivió de niño y de muchas discriminaciones hacia su madre, él la siguió reflejando toda su vida, y él sí seguía buscando que hubiera justicia, ¿no? Y yo creo que se volvieron amigos, porque él estuvo incluso unas horas antes de la muerte de mi padre, llegó el arzobispo a platicar con él como amigo, pues yo creo que también le confesaba todos los pecados y los dos se equilibraban uno a otro, pero pues yo creo que hicieron un gran trabajo, ¿no? No, hombre, fíjate que hablar de este señorón, ¿sí? Que, perdón, en trascendimiento, don Pepe, hablar de él es otro asunto, es otro rollo, y nos llevaríamos mucho tiempo y muchas horas, ¿no? Pero se aprende a querer a quien en realidad te quiere, y te quiere y te enseña queriendo, y eso es muy bueno, ¿no? Por eso decía yo, hoy es una celebración el que él físicamente se fue, pero digo, sigue estando en el corazón de quienes en verdad lo queremos, lo apreciamos y aprendimos de él mucho, ¿no? Aprendimos de él mucho y te digo, él era tan así que te voy a contar una anécdota que a veces hasta a mí mismo me da risa. Cuando yo dejé casi 2 años noticias, me fui a hacer otros asuntos a otro medio y cuando regreso, iba yo pasando por ahí, ¿ves? Y dije yo, bueno, voy a saludar a don Pepe. Y entré y le digo a Lolita, le digo, ¿está el señor? Me dice, sí, Merlín, permíteme. Ya, no se tardó mucho, ya entré. Platicamos y me dice, ¿y qué andas haciendo, transparente? Le digo, no, pues señor. Y le digo, me gustaría, pues, retomar, ¿no? Me dice, me parece bien, ¿no? Lo vemos. Fue todo lo que me dijo, ¿eh? Ya agarré, me salí, me despedí de Lolita y me fui. No te miento, pasaron como 20 días aproximadamente y regresé. Pasé otra vez, pues, ¿no? Y entré, ya saludé ahí a Ismael, ya regresé y saludé a Lolita. Ya ves que estaba una barra ahí, ¿no? En la entrada. En la entrada. Y me dice Lolita, a ver, Merlín, aquí tengo un apunte. ¿No has pasado a cobrar tu quincena? Y yo así, ¿no? ¿Cuál quincena, no? Pues desde el día en que yo le comenté, desde ese día me volví a tomar en cuenta. ¿Sí? Bueno, nunca te excluyó. Sí, y no, hombre, pues desde ahí voy, y para él le digo a Ismael, fíjate que me dice, tu material, así era, don Pepe. No era una cuestión de que le estuvieras rogando o que le tuvieras, no. Y dice yo, caray, ¿no? Son de las cuestiones que a veces uno extraña y cómo va evolucionando la cuestión, ¿no? Y de repente sí, llegó un momento en que dije yo, ¿por qué me han abandonado tanto mi periódico? O sea, los cambios que hicieron, en fin, pero bueno. Es parte de la historia, Merlín. Un día fui, no tiene, bueno, creo que tengo unos 5 años que fui,
Y estaba yo platicando con quien estaba ahí como gerente, y le estaba yo diciendo, le digo, aquí estuvo esto, aquí estuvo aquello, y me dice, ¿usted estuvo aquí de los que iniciaron? Le digo, sí, le digo, no, hombre, esto lo conozco, pero de pe a pa, le digo, y ahí todavía estaba mi amigo Ismael, que fui a saludarlo, y ves las cosas tan diferentes que dices, caray, ¿no? Pero es bonito, y es bonito recordar, y sobre todo, como dice el verdadero periodismo, pues ahí estuvo. Mira, hay gente que todavía cuestiona, y sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Que dicen, bueno, ¿quién fue ese señor y esa señora? O sea, yo los invito a ellos, a estas nuevas generaciones, y también a las viejas generaciones, porque de repente perdemos la memoria, a lo mejor es por la edad, ¿no? Se nos olvida la historia o nuestra historia, o omitimos lo que no nos conviene o lo acomodamos como nos guste, porque es parte de nuestra naturaleza como seres humanos, ¿no? Yo no dudo que haya partes oscuras también No, en la vida claro. de don Como José Martínez todos, Bastida y de la como todos. licenciada Rosa María Sánchez Montiel, pero yo los invito a que vayan a la hemeroteca. Que vayan a la hemeroteca, que busquen periódicos del Fogonazo, que busquen el semanario presente, Punto y Punto y Aparte, que aparte, busquen la el opinión, periódico La Opinión, que busquen el periódico Noticias, el periódico El Sur, el periódico Presente, que presente. fue el intermedio entre la salida del Sí, Noticias y El Sur. Y a lo mejor entonces van a poder entender quiénes eran estas dos personajes de la vida sí, oaxaqueña que orgullosamente pues yo puedo llenarme la boca y decir eran mis padres. eh, y no es que uno lo quiera enaltecer más allá de la realidad. La realidad está impresa, está fotografiada ahí y está está. en la memoria de todos los que caminaron. Bueno, Oscar Rodríguez, hoy corresponsal de Milenio, empezó en el periódico El Sur, Sí, Osvaldo Carrillo también, Misael, o sea, ellos son el testimonio vivo de lo que ellos hicieron, bueno o malo, pero ellos se forjaron bajo esa escuela de periodismo, lo siguen ejerciendo, porque ahí están, claro. y destacaron, ¿no? Pero era disciplina, era, pues sí, a veces las regañizas, era no dormir, era ir en la madrugada. Don Pepe, yo no sé si no dormía nunca, porque de repente se iba a las 2 de la mañana y a Sí, las sí. 5 estaba cuando salía el primer periódico. A veces iba y platicaba con los voceadores, se reunía con ellos. Sí, Yo a veces siento que eran más sus pares, eran esa parte de él que le recordaba ándale. lo que era el ejercicio periodístico y por qué había llegado a ese punto, y que fueron como el equilibrio que él mantuvo con ellos para no sentirse, ahora sí como dicen, para no subirse al ladrillo y marearse cuando estaba con el entonces presidente Miguel de la Madrid, cuando fundó la Asociación Mexicana de Sí, 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 Editores, sí, la cuando AME. estuvo en la Asociación Interamericana de Prensa, Sí, que tuvo varias giras en Estados Unidos. O sea, yo a veces veo hacia atrás, reviso esa historia de mis padres y digo, híjole, les quedé chiquita. De verdad, porque hicieron un gran trabajo en otro México, en otro Oaxaca, en otros tiempos. Dicen que, como tú bien lo mencionabas, hay gente que piensa que nosotros nacimos con todo peladito y en la boca y no. Este, Después de la muerte de mi padre, tanto mi madre como mis hermanos y como yo enfrentamos al poder en serio, ¿no? sí, sí. Al poder en serio, con amenazas de muerte, con despojo. Yo creo que ahí se empieza a documentar la historia del cartel del despojo en Oaxaca, con la impunidad absoluta, Uf, y que lo recordábamos hace unos días, ese gobernador en turno, cuando mi papá murió, dicen quienes lo conocen y que piensan que es su amigo, o pensaban, porque ya ves ahora al Toro sí, Ferrer, a sí, Juan sí, Díaz sí. Pimentel, se volvieron los peores enemigos, ¿no? Me decían, es que te quiere mucho Claudita y quiso mucho a tu papá. A lo mejor yo no podría estar aquí si no hubiera habido de por medio ese Ese afecto afecto. hacia don Pepe, no hacia mí, hacia don Pepe. Porque yo también hoy lo entiendo, ¿no? José Murat tuvo que ejercer el poder desde su perspectiva en ese momento. Obvio. No era personal, era una lección de ejercicio de poder. Pero bueno, eso se aprende a la distancia y con la sangre fría, como bien dicen. Uf, Y pues todo el trabajo y el esfuerzo que
pues que los dos sostuvieron durante toda su vida, se volvió nada porque la mayoría de sus amigos y compadres se disputaron un botín, sus carros, sus Sí, casas, sí, sus sí, sí, sí. terrenos. A mi madre le ofrecieron que fuera magistrada porque además se lo merecía y al final lo que hicieron fue pedirle la renuncia a reserva de imputarle Sí, responsabilidades o inventarle cosas, como en el caso de los Losicha, que ella lo tuvo como sí. juez. Pero hoy lo veo a la distancia y digo, eso fue esa fue mi herencia. Esa realmente fue la herencia que yo recibí cuando partió mi padre y mi madre dejó también ya de trabajar. Fue el coraje, fue la rabia, ¿no? Yo creo que sí estaba yo muy enojada. Y no por las cuestiones materiales, Merlín, sino era pues lo que yo entonces decía, la hipocresía de sus compadres, de sus amigos, de los que yo vi llorar con él casi en su lecho de muerte y que fueron los primeros, así como los buitres dicen, ¿no? Sí, sí, Pero sí. bueno, todo tiene su momento en la historia. Yo afortunadamente no les guardo rencor, o sea, los veo y a veces me río. Me río porque había uno por ahí que me andaba peleando hasta la sala de mi papá y decía que eso era del periódico cuando él llegó y se sentó en esa oficina. Y yo le decía, pues es que no porque te sientes en el sillón de don Pepe vas a ser don Pepe, ¿no? Pero bueno, ni tampoco con mi mamá. Mi mamá también fue maestra en la universidad, en leyes, y después fue de las fundadoras de la URCE, Ajá. donde también dio clases, y también en la abogacía tuvo muchos alumnos que hoy la recuerdan con mucho cariño, con mucho respeto, al igual que mi padre. Habrá quien no lo recuerde a ninguno de los dos con cariño, por supuesto. Dicen que no somos monedita de oro, Obvio. pero yo creo que si revisamos su historia más allá de las emociones, y eso lo tendrán que hacer ustedes, porque a mí, yo no puedo ser objetiva finalmente, ¿no? Pero yo creo que es una tarea que ustedes tendrían que hacer, Sí. ¿no? Ustedes, ¿quiénes? Pues Alfredo, Isaac, Roberto, Luis Ramírez, Sí. Misael, Oscar, Los que quedamos todavía. todos los que pasaron por la escuela de don Pepe y también de la licenciada Rosa María, pues yo creo que tendrían que reconocer, ¿no? Reconocer y recordar y dejar testimonio en la historia del periodismo. Porque en verdad, sin el trabajo que ellos hicieron en los medios impresos de Oaxaca, se perdería la mitad de, pues casi 50 años de periodismo del siglo pasado en este estado llamado Oaxaca. Definitivamente. Y pues la emoción, yo los invito mañana. Mi padre era guadalupano y lo fue toda su vida. Mi mamá pues era más devota de la Virgen de la Soledad, obviamente, pero el que sí era de vamos a Sí, sí, comulgar y sí, sí, vamos a sí. misa y todo, era mi papá. Sí. El día de mañana vamos a honrar su memoria, vamos a recordarla. Yo no digo que vamos a rezar porque su alma esté en paz, porque yo creo que están muy en paz los Sí. dos, muy en paz, pero es como honrarlos, ¿no? Recordarlos y decir, a ver si se me pega un poquito de la sabiduría y de la experiencia que ellos tenían y que me dejaron en un legado con todos los amigos que ustedes son parte de esa historia de ellos. Y entonces vamos a tener una misa mañana a las 6 de la tarde en la iglesia de En la iglesia de Guadalupe, Guadalupe. aquí enfrente del parque, Sí, allí ¿no? Del frente del llano. llano. Ojalá que nos puedan acompañar. Y si no, pues bueno, yo no tengo como la intención de transmitirla en vivo como se hace ahora. Todavía me peleo con ese tipo de tecnologías, pero pues quien quiera llegar Ahí está la está invitación, súper, súper ¿no? Ahí invitado. está la invitación y pues bueno, ahorita estamos transmitiendo precisamente en vivo y te comentaba yo hace un momento, Clau, si tú me lo autorizas y mis amigos de Libertad de Expresión, Periodismo y Libertad de Expresión, para que les enseñemos a nuestro auditorio esos documentos que recién están ahí contigo, que siempre están contigo, de tu mami y otros detalles, y editamos nuevamente este programa y ya lo subimos ya con algunos otros aspectos que estoy seguro a muchos les va a traer también más recuerdos, ¿no? Pues mira, a mí me encantaría, Merlín, porque más allá de mi amor y de mi agradecimiento a la vida, al Ser Supremo por haberme dado estos padres
que también me dieron mis buenos No, claro. cachetadones, no te creas, ¿eh? También También fueron te dieron tus chanclazos. bastante Sí, rígidos sí, en sí. la educación, pero yo fui muy descarrilada, de plano nunca entendí. Pues yo los invito a que de verdad vayan a la hemeroteca, échense un clavado a los viejos, a los que no están tan viejos o no estamos tan viejos, y también a los jóvenes que están incursionando en el periodismo, porque a veces del pasado se aprende más, ¿no? Sí. Más que con las nuevas tecnologías, que con la inteligencia artificial, y yo creo que es un buen ejercicio del periodismo poder ir a revisar esta parte de la historia del periodismo. Y bueno, yo le quiero agradecer a todos los que nos han mandado saludos. Belina Martínez Guzmán, ella pues conoció a mi madre como abogada, conoció a mi papá como periodista, y pues también Naraquén, María Reyes, y dice María Reyes, efectivamente debemos documentarnos, no debemos permitir que el periódico muera, el cual nos da noticias escritas en cultura, política y muchas notas con nombre y apellido de quien las escribe. Hoy en día hay mucha información en digital sin sustento. Regresemos a la lectura física. Y yo creo que es el reclamo de todos, regresemos al ejercicio periodístico, al del periodismo en serio, al de quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Exacto. Bueno, Francisco J. Sánchez también estuvo Sí, ahí en la estuvo también ahí redacción del periódico El Sur. Sí. Él ya venía como corresponsal del Financiero, pero también, digo, muchos estuvimos Sí. En esas redacciones, y pues, ¿qué más les puedo yo decir? Les agradezco a mi amigo, sobre todo amigo, antes que colega o que conductor también de este programa, a Juan Maldonado, el arroparme en este tipo de programas donde pues estoy honrando la memoria de mis padres, a Merlín, a ti por haber estado aquí, y ojalá podamos abrir esta conversación de la historia de quién es don José Martínez Bastida y Rosa María Sánchez Montiel en el periodismo en Oaxaca, con todos los que en algún momento estuvieron ahí en esas redacciones. Pues ahí está, yo refiero la invitación para que precisamente el día de mañana a las 7 de la noche, ¿verdad? ¿7? A las 6 a las 6 a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, allá en el Templo de Guadalupe, enfrente del Llano. Ojalá que nos puedan acompañar. Y pues bueno, ¿por qué no celebremos, ¿no? Celebremos esta parte con este tradicional mezcalito que es una ofrenda. Exacto. Estamos ya muertos, es una ofrenda a mis padres y a todos los que ya nos trascendieron en este plano, a todos los compañeros periodistas que pues ya están en otra latitud y que yo creo que si pudieran ya hubieran venido a jalarnos las patas, como dicen, porque andamos desviándonos de lo que es el verdadero ejercicio periodístico. Y pues yo le agradezco este mezcal delicioso a mi amigo Juan Maldonado, sí, a la memoria de los padres, claro, y también a la memoria de mi abuela, de mis tíos, de todo mi linaje, al que honro, reconozco y agradezco, y a la de todos ustedes. Salud. Pues ahí está. Salud y salud, don Pepe. Salud, don Pepe. Salud, licenciada. Yo sigo trabajando, como usted siempre me dijo, ¿eh? Nos vemos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora sí, despídete de tu programa, Clau, porque es tu programa. Nos vemos en la próxima emisión de este programa Sucesos de Oaxaca. Hasta entonces. Hasta la próxima. Gracias.